Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a 57 FM Videos. Nos han preguntado bastante por los cómics, por las historietas, por las revistas que leíamos hace más o menos unos 40 años, 45, 50 años, cuando éramos niños. Habían muchos cómics, era prácticamente una diversión casi que única la que había, porque en ese tiempo no existía la televisión como hoy, no existía absolutamente nada. Entonces había como diversión la radio, las historietas y los juegos, digamos, en la calle. Particularmente tuve una gran colección de revistas, de cómics, de cuentos, como le llamábamos aquí en Colombia, y habían una cantidad muy interesante de estas revistas que leímos prácticamente todos los niños de esa época. Estaba sin duda, por ejemplo, Calimán, el hombre increíble, una revista llegada de México, muy buena, espectacular, que inclusive hoy en día Calimán se mantiene vigente todavía como un héroe latinoamericano. Arandú, el príncipe de la selva, otra revista, un cómic muy bueno, Arandú y su compañero Toloamba. Estaba también Tamakún, el vengador errante, era un príncipe del Medio Oriente que era muy rico y que luchaba por los pobres, etc. Estaba también Águila Solitaria, un indio en Estados Unidos, piel roja creo que era, y que luchaba a diario contra los soldados y los hombres blancos y todo lo que conllevaba en esa época la historia, la cultura de los indios en Estados Unidos. Estaban también los cómics tradicionales, ya los americanos, como Spider-Man, como Superman, como Batman, como Archie. Estaba también la pequeña Lulú. Bueno, había una gran cantidad de historietas. Y las latinoamericanas también, continuando con las mexicanas especialmente, que eran las mejores. Llegaba a revista el Santo, que era aquel luchador, el enmascarado de plata. Llegaba también Blue Demon, también una de un luchador. Llegaba una que se llamaba Sexo, Lágrimas y Risas, que era como una novela dibujada muy buena, escrita por Yolanda Vargas Dulce, la autora también de la revista o del cómic de Memín Pingüín. Pero en estos días me han preguntado mucho por Memín Pingüín, si conocía a Memín Pingüín y qué sabía de la historia de Memín Pingüín. Pues realmente les voy a contar algo de lo que recuerdo de Memín Pingüín. Pues leí una gran cantidad de esas revistas y tuve una colección muy grande, casi todos los números que salían cada semana aquí en Colombia, y la revista costaba 5 pesos, 7 pesos, y la última que logré adquirir hace mucho tiempo valía más o menos 15 pesos. Era una revista que aquí en Colombia la editaba Editora 5, no recuerdo si salía, creo que todos los miércoles de cada semana. Esperábamos las aventuras de Memín Pingüín y sus amigos. Memín Pingüín pues era un personaje mexicano, escrito por Yolanda Vargas Dulce. Esta historieta más o menos surgió en el año de los 40, en el año 1943, y era una publicación semanal que se convirtió con el paso de los años en un ícono de las historietas en México, su país de origen, y por supuesto aquí en Colombia y en los países de habla hispana. Se me olvidó comentar antes también a Condorito espectacular. Pingüín pues es construido a través de estereotipos racistas internacionales en torno a las figuras de personas negras, de color. Yolanda Vargas Dulce fue la creadora, es una mujer escritora mexicana. El nombre lo tomó del apodo de su esposo Guillermo de la Parra, quien trabajaba en aquellos años en un banco y luego sería el fundador de la editorial Vid allá en México, a quien sus amigos le decían así porque era todo un pingo, es decir, era muy travieso. Y Memín
es un diminutivo cariñoso del nombre Guillermo. A los Guillermo les dicen Memo, entonces Memín por Guillermo y Pingüín por ser muy cariñoso, ser muy travieso. Al empezar a escribir en el año 1943 Yolanda Vargas Dulce para la revista de historietas Pepín, nacieron los personajes inspirados pues por personas reales que ella había conocido, como su novio, que más tarde sería su esposo, el protagonista Memín Pingüín, y todos aquellos amigos suyos de la primaria en la colonia Guerrero, quienes se convirtieron en los compañeros de andanzas y aventuras del personaje de Memín Pingüín. Fueron más o menos 372 episodios o revistas o cómics que salieron desde el año 52, más tarde en el 63, en el 88 y la revivieron en el 2010-2011. Pero digamos la época de oro de la revista fue más o menos en el año 79, 80 hasta el 83 más o menos aquí en Colombia, el auge de Memín Pingüín. Los personajes principales de Memín Pingüín era una de las características principales que los amigos de Memín Pingüín los conecta de inmediato, es que todos eran hijos únicos, aunque no se explica el porqué de esta razón. Memín tiene una hermana menor adoptada. Durante una trama, también a 3 de los integrantes de la pandilla les hace falta un padre, una madre, excepto Ricardo, quien toda la trama tiene a sus 2 padres, y Carlos, quien después de ciertas aventuras también logra unir a sus padres. Memín y Ernesto durante algunas temporadas deben de soportar que sus padres intenten una nueva relación, y Ricardo vive un intento de divorcio de sus padres. Los personajes son Carlos, su nombre completo es Carlos Arosamena Martínez, igual que el papá es el miembro más fuerte y agresivo de la pandilla. Su madre es una trabajadora de clase media que trabaja en un cabaret por las noches para sostener al niño Carlos. Él es muy problemático, él es de un genio terrible, inclusive con sus amigos vive peleando todo el tiempo, pero también es de nobles sentimientos y está acompañándolos en todas las situaciones a todos los amigos. Está también Ernesto Vargas, es el más noble de todos, contrario a Carlos, es el más pobre de la pandilla también, es el hijo de un humilde carpintero que ha quedado viudo recientemente y que tiene unos problemas grandísimos de alcohol. Y Ernesto es un niño supremamente inteligente que está estudiando, está permanentemente pendiente de ayudar a sus amigos, de colaborarles a todos en lo académico, en especial a Memín, que es el más perezoso. Ricardo Alcaraz es el niño bien de la pandilla. Es un niño, pues se puede decir que de clase media, rico, digamos, en comparación a Carlos, en comparación a Memín, en comparación a Ernesto. Ricardo se le muestra como un niño rico, consentido y engreído que desprecia a los demás por ser pobres, sobre todo a Memín, por ser negro también. Pero en una pelea con golpes con Carlos se lleva la peor parte, pero luego aprende a aceptar a los demás y se hace uno de los mejores amigos de la pandilla. Es el único que puede presumir de una familia completa, pues tiene a su papá, que se llama Rogelio Alcaraz, y a su madre, que se llama Mercedes. Es sobreprotectora y lo quiere mucho y está pendiente de él, que estudia en una escuela privada. También está la mamá de Memín, doña Eufrosina, mamá de Memín. Es una mujer negra, muy obesa, que es una lavandera de ropas que lleva para su casa y posteriormente entrega en los domicilios. Le toca muy duro con Memín, porque Memín es un niño muy travieso, es un niño que anda metido en problemas a toda hora, y cuando lo tiene que castigar lo sienta en las rodillas y le da con una chancleta o con una tabla con un clavo. Eso sí debe doler bastante. Esta revista
En esa época tenía muchas cosas que hoy en día por supuesto no se puede, porque había racismo, había maltrato infantil, había un poconón de cosas que hoy en día realmente ninguna historieta puede difundir. Estaba el profesor Antonio, que era el profesor de Memín. Era comprensivo con los alumnos, pero al mismo tiempo era muy estricto cuando era necesario. Y el alumno más perezoso que tenía era Memín Pinguín. No le gustaba el estudio, pero al maestro siempre logra que Memín estudie y pase el año para no reprobarlo. Juan Vargas es el padre de Ernestillo, el viudo que tiene problemas de alcoholismo, es un carpintero muy pobre, entregado a su trabajo, y el orgullo es su hijo. Isabel Martínez es la madre de Carlos, es muy cariñosa con él, es comprensiva, es una mujer muy bonita, muy atractiva, que en algún tiempo se dedicaba a bailar en cabarets y pierde el trabajo, y es la única manera de solventar los gastos de la casa. Y siguiendo rumores de eso, Carlos y sus amigos buscan en los cabarets, donde se sorprenden peleando con un hombre que la está acosando sexualmente. Eso también había en esa época. Isabel es gravemente herida durante la pelea, pero Carlos le lanza una botella en la cabeza al hombre, quien termina en el reformatorio. Carlos Arosamena es el padre, supuestamente, de Carlos, rico, que dejó a Isabel embarazada y se fue para los Estados Unidos y los abandonó. Esa es más o menos la historia de Memín Pingüín. Y hablando del propio Memín Pingüín, es un niño muy pobre, hijo de Eufrosina, que con el paso de los años se convirtió en un ícono de la historieta en México. Y las vivencias que tenían estos niños en este cómic, que se puede decir que era una comedia, pero también era algo de la vida real de esa época, las vivencias de los niños en esa época, pues no estaba muy alejada de la realidad. Y Yolanda Vargas Dulce lo que hizo fue tomar elementos de la vida real y pasarlos a una historieta que era comedia, porque la gente pues se reía de las desgracias de Memín Pingüín, de sus amigos, porque habían situaciones muy jocosas y muy divertidas, pero llevado eso a la vida real, pues creo que no tendría nada de divertido esa trama de la revista o del cómic escrito por Yolanda Vargas Dulce, Memín Pingüín. Más o menos así a grandes rasgos era la historia de este cómic, que pues me han preguntado bastante esta semana, y dije pues vamos a hacer un recuento y lo vamos a publicar para que muchas personas, o muchos de los que nos gustan los cómics de nuestra época, pues recuerden y sepan también las nuevas generaciones cómo nos divertíamos hace 45, 50 años leyendo estas aventuras. Bueno, pues si te gustó esta reseña, pues pulsa me gusta y compártela y suscríbete al canal. Y hasta una nueva oportunidad, posiblemente hablemos de otro personaje, de otro cómics, nos los dejan en sus comentarios. Y saludos desde Bogotá, Colombia, y nos veremos o escucharemos en otra oportunidad.